Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Primero vamos a abrir el material pertinente. Nos vamos a dar, como siempre, un par de minutitos para que se nos conecten todos los compañeros. Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio con la clase de hoy. Antes de nada, no se olviden poner su nombre, por favor, en el chat grupal y vamos a esperar un minutito o dos a que se acaben de conectar los demás para que eh, podamos iniciar bien la clase, ¿no? Y además, hasta mientras estén poniendo su nombre, no se olviden que es importante, ¿no? Y vamos a estar abriendo el material pertinente también y admitiendo a todos los compañeros, ¿no? Entonces, vamos abriendo esto. Estábamos terminando lo que es el tema de la relación jurídico-tributaria, ¿no? Y abriremos también nuestro código tributario, ¿no? Y bueno, les daremos un minutito más para que se acaben de conectar. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos ocupa. Habíamos visto quiénes son los sujetos de la relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Cómo se configura, cuál es la definición de la relación jurídico-tributaria, como el nexo que conecta al sujeto activo con el sujeto pasivo, ¿no? Mediante el hecho generador y que es un acto que no está vinculado a la voluntad del sujeto activo, ¿no? También habíamos visto la definición de nuestro código tributario que, bueno, confunde el concepto de obligación tributaria con el de relación jurídico-tributaria, ¿no? Que es el que describe, ¿no? Y cuando señala el concepto está de acuerdo a los títulos, secciones, subsecciones, está hablando de la obligación tributaria, ¿no? Constituye el vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real. Y el vínculo de carácter personal lo constituye siempre la relación jurídico-tributaria. Pues ese es el vínculo, ¿verdad? Mientras una obligación es siempre un deber del sujeto pasivo de cumplir con sus obligaciones materiales y formales para la satisfacción de los tributos, ¿no? Entonces, ese, habíamos precisado también esto, ¿no? También habíamos dado un ejemplo importante, ¿no? En materia aduanera. A veces se, la administración tributaria se olvida de este artículo, ¿verdad? Y en vez de constituir un vínculo de carácter personal, constituye un vínculo de carácter real, o sea, persigue la cosa más allá de quien sea el sujeto pasivo, ¿verdad? Aquí dice que la relación jurídico-tributaria constituye un vínculo de carácter personal, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando vamos eh, a comprar una mercancía que ya está dentro del país, ¿verdad? Una mercadería sería, ¿no? Bueno, nosotros de buena fe confiamos que el que nos está vendiendo, pues ha importado la mercadería con todas las de la ley, ¿no? Con su DU y con pagando los tributos aduaneros y demás. Entonces, la compramos, ¿no? Pero, bueno, el control aduanero puede ser también posterior, así que no importa que la mercancía esté adentro del territorio boliviano, el, se tiene la facultad de revisar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, en este caso aduaneras, ¿no?
Entonces, pónganse que ingresa con unas DUIs falsificadas, todo, y ustedes se lo compran y luego, antes de que prescriba, la Administración Tributaria Aduanera decide ejercer su facultad de fiscalización, hace el control posterior y ve que eso es contrabando. Entonces, como la ley de general de aduanas dice que el, señala que la, mer- la mercancía es prenda preferente, dice, de las obligaciones aduaneras, eso quiere decir eh, que se va a perseguir el cumplimiento de las obligaciones aduaneras siempre sobre esta mercadería la, que es la prenda preferente, ¿no? Entonces, ahí se está dejando de lado ya el carácter personal de la relación jurídico-tributaria y se está entrando a un vínculo de carácter real, ¿verdad? Porque, en resumidas cuentas, les van a ir a quitar ustedes la mercadería diciendo que eso es de contrabando y que es de prenda preferente para el pago de las obligaciones, ¿no? Pero ustedes han comprado de buena fe pensando que eso estaba internado con todas las de la ley, ¿no? Cumpliendo todas las obligaciones tributarias aduaneras, ¿no? Y entonces ahí se configura, digamos, eh, un desconocimiento, pues, de eso que dice el artículo 3, ¿no? Vamos a ver lo que dice de la prenda preferente, ¿no? Acá está el artículo 14 de la ley 1990, Ley General de Aduanas, señala en su texto que las mercancías constituyen prenda preferente en favor del Estado, las cuales garantizan el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de pago en aduana, las sanciones pecuniarias y otros derechos emergentes, ¿no? Entonces, si no has pagado y te sancionan y tienes pendiente la obligación de pago, pero ya vendió la mercadería, van a ir y le van a afectar en su patrimonio al comprador, o sea, ustedes, ¿verdad? Hay esa posibilidad de acuerdo a lo que dice la ley. Entonces, ahí se va a desconocer el carácter, el vínculo personal y se va a entrar a algún vínculo de carácter real, donde solamente importa el bien como prenda preferente y no quién es el sujeto pasivo, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, eso como una pequeña precisión o crítica, ¿no? Ahora, los componentes también los habíamos revisado extensamente, ¿verdad? El sujeto activo, el Estado o la administración, el sujeto pasivo, el contribuyente, el obligado, ¿no? La obligación tributaria, que es el tributo determinado antes de que se cumpla, antes de vencido el plazo, ¿verdad? O sea, eh, es el monto que yo tengo que emposar a favor de la administración tributaria, ¿no? Eh, una vez determinado mediante los medios establecidos en la ley, o sea, las declaraciones, los formularios, y antes de que se cumpla el plazo, ¿verdad? O sea, sin ningún recargo, esa es la obligación tributaria. Y la deuda tributaria que se configura cuando he incumplido mis obligaciones materiales o formales, o ambas, ¿no? Y, a ese incumplimiento, pues, le vienen los recargos, ¿verdad? El interés, la multa por incumplimiento de deber formal y el mantenimiento del valor. Entonces, la deuda tributaria es, se configura una vez incumplida las obligaciones tributarias, materiales o formales. O sea, quiere decir que no has declarado y no has pagado en plazo. Entonces tienes deuda tributaria, ya no obligación tributaria. Luego habíamos visto cuál es el objeto del tributo también y quiénes son los terceros responsables, ¿no? Vamos a ver. Hemos visto el, bueno, los que sustituyen al sujeto pasivo, ¿verdad? El agente de percepción, el agente de retención, eso también se ha explicado a fondo. Y luego habíamos quedado en los terceros responsables, ¿verdad? Que
acá, ¿no? Bueno, a ver, esto, las herencias y asientes, esta es que es la responsabilidad solidaria. eh, Habíamos justo quedado por aquí, ¿no? Entonces, el código establece, ¿verdad? Como habíamos visto, algunas personas que van a reemplazar al sujeto pasivo en el cumplimiento de las obligaciones. Estos se llaman sustitutos y los sustitutos solo pueden ser dos tipos de acuerdo a lo que nos dice nuestro código, ¿verdad? Puede ser un agente de retención o puede ser un agente de percepción. El agente de retención, que es el que agarra la cantidad original, extrae la cantidad para impuestos y te lo entrega el saldo. Entonces, el agente de retención es el que retiene, el que amputa de la cantidad original esa cantidad que corresponde a impuestos. Y el mejor ejemplo, como habíamos dicho, es el jefe, el patrón, ¿verdad? Eh, eh, que saca la cantidad o el porcentaje del sueldo y te entrega el saldo y con ese porcentaje él se hace cargo de las obligaciones sociales y tributarias eh, y libera de esta manera al sujeto pasivo. O sea, una vez retenido, la administración tributaria solamente va a entenderse con con el sustituto, que en este caso sería el agente de retención. Y luego está la figura del agente de percepción, que es el que, junto con la cantidad, con el precio del bien o del servicio que se ha prestado, ¿no? El, abona a favor del sustituto, ¿verdad? La cantidad eh, o el porcentaje que corresponde también al pago de las obligaciones tributarias. Y ese es el mejor ejemplo, es el que te vende con factura, ¿verdad? Tú eres el obligado porque estás consumiendo, ¿verdad? El impuesto es al consumo, estás comprando el bien. Mira, Jessica, te está llamando a la tablet. Anda a contestar. Entonces, una vez que tú compras, pagas el impuesto también, ¿verdad? El IVA. Por eso con factura es más caro, ¿no? Y como tú estás pagando el IVA, no es que te están reteniendo, ¿verdad? Porque no estaban agarrando ellos la cantidad original, sino que tú estás entregando, entonces está recibiendo, ¿verdad? Y está percibiendo, por eso es el agente de percepción. Y agarra esa plata y ahora él es el obligado, ¿verdad? Va a llegar el fin de mes o la fecha que tiene que declarar de acuerdo a la terminación de su NID y va a declarar sus facturas de venta y va a cancelar eh, lo que corresponde por el IT y por el IVA. Pero esta cantidad ya está ahí en el precio de la factura. Ahora, ¿qué dice el código? Que si el agente de retención se olvida retenerte o el agente de percepción se olvida de percibir, ¿verdad? Entonces, ambos van a ser responsables ante la administración tributaria de manera solidaria, ¿no? ¿Qué quiere decir responsabilidad solidaria? Quiere decir que a cualquiera de los deudores la administración tributaria puede pedirle el pago total de la deuda, ¿no? A cualquiera. Si encuentra patrimonio suficiente de uno de los deudores, por ejemplo, de una herencia yaciente, ¿verdad? De una comunidad o de eh, digamos, de una sociedad comercial, accidental o de algún patrimonio colectivo que genere obligaciones impositivas, ¿no? Entonces, solo basta que le encuentre patrimonio a uno y a él le puede ejecutar toda la deuda. ¿No? Y tú no puedes ir y decir, pero que si somos cinco deudores, a mí que me ejecuten pues el 20%, ¿no? Como tú eres el responsable solidariamente, quiere decir que de manera solidaria se lo vas a pagar pues sus cuotas de los otros deudores, ¿no? Pero no todo está perdido, así que tú tienes la posibilidad de demandar en la vía civil lo que se denomina la acción de repetición. Y la acción de repetición es una demanda para que tú reclames a una persona lo que has pagado de manera indebida o has pagado de más a nombre de ella, ¿no? Lo que has pagado por otra persona o lo que has pagado de manera indebida o en exceso, ¿no? Entonces te diriges a esa otra, hacia esa otra persona que tenía la obligación, o sea, tu codeudor, ¿no? Te diriges a él y en la vía civil
le demandas para que te devuelva la cuota parte que él tenía que pagar. Pero eso es en la teoría, ¿verdad? Porque si nos vamos a la práctica y siendo prácticos de verdad, eh, si impuestos nacionales no le ha encontrado ni un patrimonio y no ha sido capaz de ponerse al día ni con impuestos nacionales que todo el mundo le tiene miedo, ¿verdad? ¿Qué te asegura que a vos cuando le demandes en la vía civil te va a pagar? Tal vez estés gastando dinero, así que lo más aconsejable es que cuando empieces el proceso en la vía civil, lo primero que hagas es averiguar si tiene patrimonio, ¿verdad? Si tiene casas, autos, dinero en el banco. Y luego, entonces habría que embargar, habría que pedir orden de retención, ¿no? Para poder, eh, para poder procurarse el pago. Pero después, si todo eso sale negativo, es mejor abandonar el proceso porque ya no tiene sentido, ¿no? Si no tiene patrimonio, no hay cárcel por deudas, ¿no? A menos que las deudas sean de asistencia familiar o de sueldos de vengados, o sea, el jefe que le debe al empleado. Si no, después de no hay deudas, ¿verdad? Digo, no hay cárcel por deudas. Y también hay cárcel cuando se configuran delitos, ¿verdad? Cuando uno incumple delitos, eh, este incumplimiento, digamos, llega a un monto en que se considera ya un delito tributario. Y los delitos se sancionan con penas privativas de libertad, ¿no? Entonces ahí ya nos enfrentamos al Ministerio Público y a un proceso penal por delitos tributarios, ¿no? Entonces eso vamos a ver en el tema que corresponde a las que se llama a los ilícitos tributarios, ¿no? Que vienen después. Entonces, ya hemos visto la obligación tributaria, ¿no? Al principio de esta clase hemos hecho mención a que la obligación tributaria es el deber que tiene el sujeto pasivo de cumplir con el deber material y el deber formal, ¿no? Dentro de los plazos y las formas establecidas por eh, por la legislación aplicable de corte tributaria. Entonces, la deuda tributaria, por consiguiente, se origina cuando no se cumple con la obligación tributaria dentro del plazo previsto por ley, ¿no? Entonces, al respecto, el artículo 47 de la ley 2492 señala que la deuda tributaria es el tributo omitido expresado en unidades de fomento a la vivienda, o sea, actualización del valor, ¿verdad? Primer recargo, más los intereses, segundo recargo, ¿verdad? Que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria, ¿no? Y además de esto, aquí no hace mención alguna a la sanción que es la multa por incumplimiento al deber formal, ¿no? Entonces, esos son los tres recargos que que se van sumando a la cantidad principal y por lo que la deuda tributaria va creciendo a pasos agigantados, ¿no? Cuando es eh, cuando es una cantidad, digamos, considerable y no se ha cumplido ni la obligación material ni la obligación formal, ¿verdad? Lo propio pasa en aduanas, ¿verdad? Existe la obligación de pago que surge, que sería como la deuda tributaria, pero en aduanero, ¿verdad? Surge cuando no se efectúa el pago dentro de los plazos previstos por ley, no obstante de haberse perfeccionado el hecho generador, es decir, por el incumplimiento de la obligación a la que está sujeta la mercancía importada, ¿no? Entonces, en aduanero, eh, tu obligación es pasar, ¿verdad? Llegar en el camión que has dicho, el camino que has dicho, pasar por el control aduanero que has dicho y que el chofer sea el que has dicho también en el manifiesto, ¿verdad? Todo tiene que coincidir, ¿no? Entonces haces eso, llegas, dejas la mercancía, boom, haces la DUI y validas la DUI y te van a dar el monto del impuesto y cuánto vas a ir a pagar, ¿no? Entonces agarras y tienes 3 días para pagar ese impuesto, ¿no?
no cumples en los 3 días, deuda tributaria, pues en aduanero se llama obligación de pago en aduanas. Y bueno, es solamente esa la diferencia, es el nombre, ¿no? Ahora, eh, cuando no cumples, como dice aquí, la obligación material ni la formal, entonces ahí se configura, digamos, una deuda grande, ¿verdad? Pero eh, tú puedes cumplir la obligación formal sin cumplir la material. Lo que no puedes hacer es querer cumplir la material sin previamente haber cumplido la formal, ¿no? Y nos explicamos, digamos, como decimos, tú puedes cumplir la formal sin cumplir la material. ¿Qué pasa? Me está pisando el plazo y no tengo mis facturas, ¿verdad? No sé cuánto voy a declarar, pero me acabo de acordar que hoy día se vence a las 4 de la tarde y a las 3:30, ¿no? Agarro, entro a mi oficina virtual y, bueno, en caso de que no tengan contador, ¿no? Agarro, entro a mi oficina virtual y ¿cómo voy a declarar si no tengo los datos? Pero no quiero que me den multa por incumplimiento al deber formal, ¿verdad? ¿Cuál es el deber formal? Las obligaciones accesorias, ¿verdad? Declarar en el plazo, en el formulario que corresponde. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a mi oficina virtual y voy a declarar en cero, pero voy a declarar, ¿verdad? Dentro del plazo que establece la ley. Entonces, luego rectificaré y pagaré, pero ya no voy a tener multa por incumplimiento a deber formal. Sí se va a configurar el interés sobre la obligación principal, ¿verdad? Y también va a haber un mantenimiento del valor en UFBs, pero esta multa por incumplimiento a deber formal, que suele ser 200 pesos, ¿verdad? Más o menos, eh, y, y, y algunas veces más, ¿no? Entonces, me ahorro, ¿no? Y además, esto también, a esto le afecta también el mantenimiento del valor. Entonces, ahí no va a crecer tanto la deuda tributaria, ¿no? Pero, como les decía, no puedo querer cumplir la obligación material sin previamente haber cumplido la formal, ¿no? Entonces, no puedo querer ir a pagar al banco si no tengo, pues, determinada mi deuda, si no he declarado y he calculado, determinado, de acuerdo a mi declaración, a mi formulario, cuánto es que tengo que ir a pagar al banco a favor de la administración, ¿no? Entonces, aunque tenga la intención y vaya y dé mi carnet, de mi NIT y todo, no me van a cobrar en el banco porque no tengo el, el número de trámite, ¿no? Y eso se da o surge solamente una vez cumplida eh, con la obligación formal, ¿no? Entonces, no puedo querer cumplir la material sin cumplir la formal, pero sí puedo cumplir la formal sin eh, cumplir la material, ¿no? Después de que imprima mi declaración, no va a salir nadie de la administración tributaria y me va a apuntar con una pistola para llevarme al banco, ni mucho menos. Entonces, eso es por ese lado, ¿no? Ahora, el objeto del tributo es la realidad económica sujeta a la imposición o la descripción que hace la ley de las características del hecho imponible, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho imponible es el derecho de propiedad y la descripción que se hace de ese hecho imponible sería eh, todo aquel que sea, que figure en el sistema, ¿no? O que sea propietario de un bien inmueble, deberá pagar, ¿no? Entonces, ese es el objeto del tributo. Eh, Ahora, más allá del sustituto y ¿qué se llama? Más allá del agente de retención y del agente de percepción, que son los sustitutos, existen también los terceros responsables que son obligados por administrar los patrimonios ajenos, ¿no? Eh, el- Existen algunas figuras de representación, ¿verdad? Como en el Código Civil o el poder notarial. Si alguno tiene algún contacto con algún poder, ¿verdad? Eh, que sirve solamente, no nos otorga el derecho, ¿verdad? Lo único que hace es otorgarnos atribuciones para ejercer
a nombre del propietario o a nombre del titular del derecho algunas facultades con cierto fin, ¿verdad? Por ejemplo, eh, para que vaya a derechos reales a fin de que registre la transferencia de la transferencia del derecho propietario de tal a tal, de Juan Carlos a Pedro, ¿no? Y al efecto para que recabe ficha, ¿no? Observa observaciones, retire documentación, realice pagos en caja, ¿no? Subsane eh, o acompañe documentación, ¿no? Entonces, esos son los representantes, ¿verdad? Esos, cuando se administra el patrimonio ajeno, ¿verdad? Con la representación, en mérito a un poder, o sea, con una representación legal, y este patrimonio genera en la administración obligaciones impositivas, entonces yo como tercero responsable tengo que hacerme cargo eh, de las obligaciones impositivas, obviamente con el monto de ese patrimonio, ¿no? Y si no pago, me afectarán pues hasta el monto de lo que estoy administrando, a menos que se compruebe que he administrado de mala fe y por eso no se han pagado las obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, estos representantes, ¿no? Eh, Además de ser esas personas con poder notarial, también son los que administran el patrimonio ajeno a manera de padres, tutores, curadores, albaceas, ¿no? Eh, que, que administran el patrimonio de un incapaz, ¿no? Una persona hábil, capaz en derecho, es alguien que puede contraer derechos y obligaciones, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Y una persona incapaz, entonces, sería lo contrario, ¿verdad? Una persona que no puede contraer derechos, que tiene derechos, pero no puede contraer obligaciones, ¿verdad? Porque no es capaz para entender las consecuencias jurídicas de sus actos, ¿no? Por ejemplo, los menores de edad, los loquitos o los declarados interdictos, las personas de la tercera edad que no estén en el uso completo de sus facultades, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas personas puede ser que tengan patrimonio, ¿verdad? Entonces, una persona incapaz en derecho tributario puede ser sujeto de obligaciones tributarias. Y algunos dirían que no, porque no puede ser, no puede adquirir obligaciones un incapaz, ¿no? Pero pongámonos en el papel de que eh, bueno, fallece el papá de un menor de edad y era dueño de una casa. No hay más herederos, entonces, ¿quién va a ser el heredero? Pues el menor de edad, ¿no? Y habiéndose declarado heredero, este patrimonio, ¿qué va a pasar? Puede ser que ya tenga deuda de impuestos, que no haya pagado los últimos 3 años. Y luego, cuando se inscriba él como propietario, ¿quién va a ser el deudor? Y no paga los siguientes años más, ¿quién va a ser el deudor? El incapaz, ¿no? Entonces, una persona incapaz en derecho tributario puede ser sujeto de obligaciones, puede ser sujeto pasivo, una persona incapaz, pero siempre por intermedio de sus terceros responsables. Ahora, si, él, si esta persona representada e incapaz no se hace cargo o no se puede cumplir con las obligaciones con este patrimonio o no cumple de alguna otra manera, ¿verdad? No va y paga. Entonces, ¿qué va a pasar? La administración tributaria, titular del derecho patrimonial de cobrar los tributos, le va a ejecutar y le va a rematar. ¿Pero qué le va a rematar? Solamente o va a empezar, ¿verdad? Por el bien que ha sido el que ha generado la obligación tributaria, digamos, en este caso, la casa que ha estado en herencia, ¿no? Y así se va a cobrar impuestos nacionales sus acreencias, ¿no? Entonces,
En, eh, existe también, ¿no? En referencia a los terceros responsables, lo que es la responsabilidad subsidiaria, ¿no? Y esta responsabilidad subsidiaria señala que los que administran un patrimonio ajeno serán responsables subsidiarios solamente por los actos ocurridos durante su gestión y que los mismos causen insolvencia, ¿no? Entonces, no, uno como administrador, como tercero responsable, no tiene responsabilidad por los actos que hayan ocurrido antes de la administración, ¿verdad? Y que estos actos hayan derivado en obligaciones tributarias, ¿no? En el pago de obligaciones tributarias que a la fecha están incumplidas, ¿no? Entonces, si esto pasa al momento de que yo voy a aceptar eh, la- hacerme cargo como representante de la administración de un patrimonio ajeno, ¿no? Entonces, no voy a ser responsable por los anteriores actos, solamente por aquellos que ocurran dentro de la representación que ejerzo yo. Ahora, esta, esta, esta representación que se ejerce con carácter subsidiario o con una responsabilidad subsidiaria, ¿no? Por lo general se la otorga a una persona natural a quien la administración tributaria va a exigir el pago total de la deuda tributaria, ¿no? Pero eh, siempre, ¿no? Respondiendo solamente hasta el límite del patrimonio que se esté administrando, a no ser que se haya comprobado que la administración haya sido de mala fe y que esa mala fe o ese dolo o esas actitudes, digamos, ilegítimas, ilegales, hayan causado la insolvencia o la deuda tributaria, el impago de la deuda tributaria, ¿no? Como señala el artículo 30 del código, ¿no? Dice que cuando el patrimonio del sujeto pasivo no llegara a cubrir la deuda tributaria, el responsable por representación, ¿no? Pasará a la calidad de responsable subsidiario de la deuda impaga, respondiendo ilimitadamente el, por lo adeudado. No, vamos a ver, era el artículo 30 porque está cortado ahí, ¿no? Acá está. ¿No? Cuando el patrimonio del sujeto pasivo no llegara a cubrir la deuda tributaria, el responsable por representación del sujeto pasará a la calidad de responsable subsidiario de la deuda impaga, respondiendo ilimitadamente por el saldo con su propio patrimonio, siempre y cuando se hubiera actuado con dolo, ¿no? Entonces, si se administra bien el patrimonio, pero igual no ha alcanzado para pagar, ni modo, pues no afecta a tu patrimonio, ¿no? Pero el dolo es algo muy difícil de probar o digamos, de negar o decepcionar, porque el dolo es una intención, o sea, el dolo es una intencionalidad, ¿verdad? Y la intencionalidad está en el fuero interno, subjetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a probar? ¿Cómo va a probar la administración que tú con dolo has incumplido? Que con dolo te has olvidado, digamos, ¿no? O que, bueno, no sé, con dolo has declarado, en vez de poner 1000, se te ha ido tu dedo y le has puesto, o te has olvidado poner un cero o algo así, ¿no? Tú puedes decir, no, ha sido un error involuntario, ¿no? Y al momento rectifico, ¿no? Y presentas nuevo formulario y demás, pero este, eh, esta figura, este dolo al que se refiere el artículo 30, como pueden ver, se refiere a algo que es subjetivo y que en realidad es difícil de probar el dolo, ¿no? Entonces, más que nada, los responsables subsidiarios lo son hasta el límite de lo que está, del patrimonio que están administrando, ¿no? Y bueno, tendría que ser una administración
malísima, ¿no? Comprobada mediante un peritaje que verifique la mala administración, la dejadez y en consecuencia que las actitudes del administrador o del representante son las que han causado la insolvencia, ¿verdad? O la deuda tributaria. Entonces, vamos a quedar ahí, ¿no? Porque ya se nos va a terminar el tiempo y en 5 o 10 minutitos nos conectamos otra vez. Vamos a terminar con esto. Tal vez empezamos el otro tema, pero esto de la consulta tributaria es también algo importante, ¿no? De lo que vamos a tratar. Es otra forma de constituir la relación jurídico-tributaria que no tiene que ver con el pago ni con la obligación del sujeto pasivo, ¿no? Entonces, quedamos ahí y en 5 minutitos les comparto de vuelta el enlace para terminar. Hasta luego.